A veces, basta un timbre de teléfono para despertar un volcán dormido. Yo llevaba años viviendo en lo que muchos llamarían un matrimonio estable. Casa propia, hijos grandes ya fuera del nido, un esposo que nunca llegó tarde y siempre me decía buenas noches. Pero esa estabilidad tenía el sabor de una sopa recalentada por quinta vez, hasta que sonó mi celular y vi su nombre, Diego. Diego. Solo leerlo hizo que mi estómago diera un giro que no sentía desde mis 30. Fue compañero mío hace años, cuando trabajaba en la oficina de importaciones. Siempre fue simpático, galante, de esos que saben escuchar y mirar. Pero la vida nos separó. Él siguió su camino y yo el mío, directo al altar, con el hombre que creía yo era el amor de mi vida. Isabel, ¿te acuerdas de mí? Dijo con esa voz grave que el tiempo no había podido apagar. Reí nerviosa. Claro que me acordaba. ¿Cómo olvidar esas charlas al final del pasillo? Esas veces que se me acercaba demasiado y yo, sin saber por qué, no me alejaba. Le dije que sí, que me acordaba. Y entonces vino la frase que lo movió todo. ¿Te gustaría tomarte un café? Solo para ponernos al día. Pudo haber sido cualquier otra persona, cualquier otro día, y le habría dicho que no. Pero justo ese lunes mi esposo había salido sin siquiera mirarme, y yo llevaba semanas sintiéndome invisible. Así que acepté. Al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacer un simple café? Me arreglé como hacía años no lo hacía. No de forma exagerada, solo con ese toque que una mujer usa cuando quiere gustar sin admitirlo. Labial rojo discreto, perfume detrás de las orejas, blusa que sugería, pero no gritaba. Me sentí viva y culpable. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro. Él estaba igual, pero más hombre. Canas bien puestas, sonrisa intacta, mirada que aún sabía desarmar. Me abrazó, y ese roce de cuerpos encendió una alarma que no quise apagar. Hablamos durante horas, risas, recuerdos, miradas. Me preguntó si era feliz, y mentí con la naturalidad de quien ya no espera la verdad. Él no juzgó. Solo me miró con una mezcla de ternura y algo más, algo que ni mi esposo ni nadie me había hecho sentir en años. Deseo. Cuando el café se enfrió, nuestras manos ya se habían rozado más de una vez. Y aunque no hubo beso, sí hubo algo más peligroso. La promesa silenciosa de que esto no acabaría allí. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo dormía frente al televisor. Le di un beso en la frente, como siempre, pero por dentro ya no era la misma. Dicen que una mujer empieza a ser infiel mucho antes de cruzar la línea. A veces basta con pensarlo, con imaginarlo, con desearlo en silencio. Y esa noche, después del café con Diego, lo deseé. No a él solamente, sino a lo que me hacía sentir viva. Pasaron 2 días. No me escribió. Y eso me desesperó más de lo que quise admitir. Miraba el celular como si fuera una quinceañera esperando mensaje. Hasta que por fin, un jueves a las 6:13 de la tarde, vibró. ¿Te la pasaste bien el otro día? Porque yo no dejo de pensar en ti. Sonreí como tonta. No respondí de inmediato. Me hice la interesante, como si tuviera una vida muy ocupada. Pero por dentro estaba temblando. Le contesté con algo ligero. Claro, fue divertido. ¿Repetimos? Ese fue el inicio del juego. Mensajes con doble sentido. Emojis que decían más de lo que las palabras permitían. Él me escribía de noche, cuando sabía que ya no había nadie mirándome. Yo le respondía en la cocina, con el corazón latiéndome en el cuello. Me sentía adolescente otra vez, pero con más peligro y más piel. Quedamos de vernos otra vez. Esta vez, en una cafetería más escondida. Me vestí como si fuera a una cita. Tacones bajos, pero elegantes.
Blusa ajustada, pero no vulgar. Maquillaje que resaltara mis ojos. Quería gustarle, no solo por vanidad, sino porque hacía mucho que no me gustaba ni yo misma. Diego me esperaba ya sentado. Al verme, se levantó y me dijo: «Cada año te sienta mejor, Isabel». Me ruboricé. A mis 45 años, esas palabras no las escuchaba ni de mi espejo. Charlamos de todo y de nada. Él me miraba con atención, no como mi marido, que hacía tiempo me escuchaba como si estuviera leyendo un manual de microondas. Con Diego, cada silencio era cómodo, cada mirada, un mensaje. Y entonces pasó. Su mano rozó la mía, suave pero firme, como si pidiera permiso. No la retiré, al contrario. Sentí un calor recorrerme desde la punta de los dedos hasta el estómago. Nos quedamos así, mirándonos, sin hablar, con las manos apenas tocándose. Fue más intenso que un beso. No cruzamos ninguna línea física, pero en mi mente ya lo había hecho. Lo supe al llegar a casa y no poder besar a mi esposo como antes, al evitar su mirada en la cena, al poner el celular en silencio, no por respeto, sino por miedo a que vibrara y dijera su nombre. Me acosté y fingí dormir, pero lo único que me recorría por dentro eran las risas de Diego, su voz grave, su frase al despedirse: «La próxima vez, que no sea solo café». Y yo no dije que no. Nunca me había considerado una mujer mentirosa. Siempre fui la que decía la verdad, aunque incomodara. Pero esa noche, mientras servía la cena a mi esposo, inventé la mentira más elaborada de mi vida y la hice sonar como la cosa más normal del mundo. Mañana tengo una reunión del comité de padres en el colegio. Es tarde, así que quizá regrese ya de noche, le dije sin mirarlo a los ojos. Él asintió con la boca llena. Ni siquiera preguntó detalles, y eso dolió más de lo que esperaba, porque en el fondo quería que sospechara, que se diera cuenta de que algo en mí estaba cambiando. Pero número, ni una pregunta, ni un ¿segura que vas? Solo un ¿puedes servirme más arroz? Y así fue como mi excusa perfecta nació de su indiferencia. Esa tarde me preparé como si fuera a una fiesta secreta. Me duché con calma, exfolié mi piel, abrí aquel cajón que llevaba meses sin tocar, el de la lencería que compré y nunca usé. Elegí un conjunto negro, elegante, discreto, pero mortal. Me miré al espejo. Me sentí otra. Me sentí mejor. Diego me había enviado la dirección de su apartamento con un simple «te espero sin reloj». Esa frase me hizo temblar más que un poema. Me subí al taxi con el corazón en la garganta, las manos sudorosas y mil excusas en la cabeza, por si decidía arrepentirme en el último momento. Pero no lo hice. Cuando abrió la puerta, me recibió con una camisa blanca mal abotonada, descalzo y con una copa de vino en la mano. No dijo nada, solo me miró, como si no creyera que yo estuviera allí. Yo tampoco lo creía. Crucé el umbral y sentí que dejaba atrás todo lo que había sido durante 20 años. Hablamos, nos reímos. Me sirvió vino, puso música bajita. En ningún momento me tocó sin permiso, pero tampoco lo necesitaba. Su mirada me recorría con una devoción que me quemaba la piel. Me senté en su sillón, cruzando las piernas como si supiera jugar ese juego. Pero la verdad, estaba aterrada, aterrada de quererlo tanto. No voy a contar lo que pasó esa noche, no por pudor, sino porque no sabría cómo explicarlo sin que parezca otra historia de infidelidad cualquiera. Lo nuestro fue más que eso. Fue un escape, un grito contenido, un acto de egoísmo o de supervivencia. Lo que sí puedo decir es que no salí igual. Cuando me vestí para irme, mis labios aún tenían el sabor de sus besos y mis piernas temblaban al bajar por las escaleras. Al llegar a casa, mi marido dormía en el sillón,
con la televisión encendida. No me oyó entrar, ni me preguntó cómo me fue. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. No lloré, pero tampoco sonreí. Esa mujer reflejada era yo, pero no del todo. Era una mezcla de culpa y satisfacción, de miedo y deseo. Y entonces lo supe. No hay marcha atrás cuando cruzas una línea así. Porque lo físico se borra, pero lo emocional queda tatuado en el alma. Y yo ya estaba marcada. Han pasado ya varios meses desde aquella noche con Diego. A veces me parece un sueño, algo que inventó mi cabeza aburrida para sentir que aún estoy viva. Pero no, fue real, tan real como las noches que vinieron después, algunas con él, otras sola, en mi cama, mirando el techo y preguntándome, ¿qué hice? Mi esposo sigue siendo el mismo, puntual, callado, dedicado a su trabajo y a sus rutinas. Aún me abraza por las mañanas. A veces hasta me prepara café, pero no me ve, o no quiere ver. No nota el perfume diferente, ni las camisas nuevas, ni que me maquillo más, aunque solo sea para ir al supermercado. Él no sospecha, o finge no hacerlo. Y yo me he vuelto una actriz perfecta. Diego, en cambio, es un fuego que no sabe apagarse. Me escribe de vez en cuando. Me manda canciones, frases que me hacen sonreír cuando nadie me ve. Me pregunta si volveré a su apartamento. A veces le respondo, a veces no, porque aunque lo deseo, también le tengo miedo. Miedo a volverme adicta a esa otra yo que él despierta. Una noche, mientras mi esposo dormía, me senté a su lado y lo observé largo rato. La luna entraba por la ventana y le daba una paz en el rostro que me dolió. Pensé en confesarle todo, en decirle, te fallé, no porque no te ame, sino porque me olvidé de mí misma por tanto tiempo que un día me desperté siendo nadie. Pero no lo hice, porque hay secretos que no se comparten, no por cobardía, sino porque son demasiado personales, porque ya no son del otro, son solo tuyos, como una cicatriz que escondes bajo la ropa, pero que sientes cada vez que te tocas ahí. A veces, mientras doblo la ropa o lavo los platos, pienso en lo diferente que habría sido mi vida si me hubiera permitido cometer ese error 10 años antes. ¿Y si me hubiera separado? ¿Y si hubiera empezado de nuevo? Pero ya no soy esa mujer. Y tampoco soy la que fui antes de Diego. Soy una mezcla, una contradicción. He aprendido a convivir con mi culpa, a alimentarla en silencio. A veces me pesa como una piedra. Otras me da fuerza. No porque lo que hice esté bien, sino porque al menos, por una vez, no fui invisible. Mi esposo nunca sabrá nada, no por respeto, sino por egoísmo, porque este secreto es mío, y es lo único que me pertenece por completo. Cierro esta historia sin saber si algún día la volveré a escribir. Quizá solo la repita en mi cabeza cuando la rutina me vuelva a arrastrar. Quizá algún día, cuando ya no pueda mentir ni a mí misma, la grite en voz alta. Pero por ahora, este secreto me acompaña, y a veces en el silencio de la noche es lo único que me hace sentir viva.